Ya, me había equivocado. Ahora sí. Ya, entonces de nuevo, estábamos todo el tema del movimiento rectilíneo uniforme, donde al final el movimiento rectilíneo se refiere a que es un movimiento recto, ¿ya? Simplemente. Y uniforme es que avanzan a cierta cantidad de metros en una misma cantidad de tiempo. Es decir, si tengo 2 metros sobre segundo, significa que por cada segundo que pase, voy a avanzar 2 metros, ¿ya? Pero eso lo voy a ir profundizando ahora con este ejemplo que tenemos aquí. Ahí tenemos esta es la guía, por si acaso, la guía que les voy a subir junto a las actividades que les voy a subir también. Entonces me voy a explicar todo lo que está en la guía, de nuevo, como siempre, y además voy a profundizar con otros ejemplos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí menciona que está Cristóbal, que empezó desde el árbol. Su sistema de referencia es el árbol, su punto de origen es aquí en el arbolito. Es decir, que cuando recién se empezó a tomar el tiempo, Cristóbal partió de aquí, ¿ya? Una vez que pasó un segundo avanzó una cierta cantidad de metros, 2 segundos después avanzó 1,6 metros, menciona aquí, ¿ya? Luego menciona que 4 segundos después llegó a los 4,8 metros, por ejemplo, y después, de los 6 segundos a los 7, pasó de los 4,8 a los 5,6. Ahora, ¿por qué lo dan tan desordenado? Porque así se les puedo dar lo que es un, ¿cómo decirlo? Puedo usar los conceptos básicos de la cinemática, que era el tema de los ejercicios anteriores, para poder calcular, poder obtener a qué velocidad iba Cristóbal, ¿ya? Ahora, claramente podemos ver al ojo que de aquí a acá, desde los 6 segundos a los 7 segundos, que pasó un solo segundo, avanzó de 4,8 a 5,6, son 0,8 metros. Es decir, que ya de manera lógica, con solo observarlo, sabemos que Cristóbal avanzó 0,8 metros en un solo segundo. Es decir, su velocidad, que es constante, significa que avanza 0,8 metros por cada segundo que pase. Ahora, ¿qué pasaría si yo no tuviese estos datos de aquí en adelante y solo tuviese solo tuviese que, por ejemplo, en el segundo 2 estaba en la posición de 1,6 metros y en el segundo 6, estaba en la posición de 4,8? Ahí en ese caso habría que hacer un cierto cálculo, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, voy a pasar a lo que es mi pizarrita. Dame un segundito. Voy a pasar las notas. Y vamos a hacer aquí. Entonces, como mencionaba en un principio, sabemos como dato de que Cristóbal, en el instante t igual 2 segundos, o sea, a los 2 segundos, estaba en una posición de, se me acaba de olvidar, creo que era 1,6. Era 1,6 metros, sí. 1,6 metros. Siguió avanzando y al pasar del segundo 2 al segundo 6, se encuentra en la posición de 4,8 metros. ¿Ya? Nosotros sabíamos que para calcular la velocidad, que era la velocidad así, que tenía un vector así, era igual a la posición final menos la posición inicial sobre, o más que nada antes de, el delta x sobre el delta tiempo. Delta x se refiere a cuánto se desplazó y el delta t se refiere a cuánto tiempo pasó, ¿ya? Y eso se calcula de manera simplemente con una ecuación que sería la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Donde en este caso sabemos que desde, partió desde los 2 segundos y terminó en los 6 segundos. Por lo tanto, eso significa que mi tiempo inicial va a ser los 2 segundos y mi tiempo final van a ser los 6 segundos. Lo 6 mismo segundos. pasa en el caso de la posición. Partió desde la posición 1,6 metros, o yo elegí esa posición inicial más que nada, o ese instante en realidad, y terminó en los 4,8 segundos. ¿Ya? Voy a investigar esto para que se vea más. Ahí sí. Por lo tanto, mi posición inicial sería
el 1,6 metros, y mi posición final sería los 4,8 metros, ¿ya? Entonces, simplemente, vamos a ver qué aquí tengo. Eso significa que mi posición final, 4,8 metros, posición inicial, 1,6 metros, sobre tiempo final, que es los 6 segundos, menos tiempo inicial, que son los 2 segundos. ¿Ya? ¿Qué me da eso? Vamos a hacer aquí. Me da como resultado 4,8 menos 1,6. Bueno, 4 menos 1 es 3, menos 0,6 sería 3,2. Esto es. Entonces vamos a tener que, de nuevo, vamos a tener que la velocidad va a ser igual a 3,2, gracias por la respuesta, metros, sobre 6 menos 2, que sería 4. 4. ¿Ya? Y eso me va a dar, ¿cuánto? 0,8 metros partido en segundo. Exactamente, 0,8 metros partido en segundo. ¿Ya? Es decir, con solo tener unos ciertos datos, no necesariamente de dónde inició y dónde terminó, sino que en qué posición estaba en ciertos segundos y o sea, en qué posición estaba en un principio o en un cierto instante y en qué posición terminó en otro instante, puedo calcular qué velocidad tiene. ¿Ya? Ahora, sabemos entonces que la velocidad que tenía Cristóbal en ese momento es de 0,8 segundos, o sea, 0,8 metros sobre segundo. Que de nuevo, eso significa que por cada segundo que pase, avanza 0,8 metros. ¿Ya? Ahora, cabe mencionar que cuando uno está, bueno, eso está bien, está ahí todo bien. Ahora, para continuar con el tema de movimiento eléctrico uniforme, se utiliza harto lo que es los gráficos, ¿ya? Se utiliza harto esa herramienta. ¿Por qué tanto? Porque finalmente nos puede ayudar a interpretar el movimiento en simplemente una imagen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que esta imagen de acá, oh, está muy grande, un segundito, chiquitito. Entonces, por ejemplo, tenemos en esta imagen, este es el gráfico de movimiento de Cristóbal. Esto representa la posición que tenía Cristóbal en ciertos instantes, donde si se dan cuenta, veamos, si sabemos que por cada segundo que pasaba, si por cada segundo que pasaba, un segundo, quiero cambiar un lápiz más decente, por cada segundo que pasaba, Cristóbal avanzaba 0,8 metros, significa que en el segundo 1 avanzó 0,8, que sería aquí, avanzó 0,8 metros. En el segundo 2 avanzó otro 0,8 más, 0,8 más 0,8 sería 1,6 metros, 1,6. 1,6 metros, etcétera, etcétera, donde por ejemplo nosotros teníamos el instante 4, que en ese caso era de el instante 6 segundos, que eran los 4,8 metros. Es decir, que a los 8 segundos teníamos, esto no es de gráfico, me equivoqué, pero bueno, no consideran esto. En un segundito, vamos a borrar una cosita. Ya. No, este gráfico no calza muy bien, pero bueno, veamos. Ya. Pero sigue así nomás, a los 3 segundos avanzó otro 0,8 más, 1,6 que serían los 2,4. ¿Sí va bien? 2,4. Y nosotros dijimos que a los 8 segundos, no, a los 6 segundos, ¿no? A los A los 6 los segundos. segundos, sí, por eso me había confundido. Estaba bien. A los 6 segundos teníamos 1, 2, 3, 4,8. Es decir, aquí estamos a los 4,8 metros. Entonces, ¿en qué nos sirve este gráfico? Que resulta que podemos obtener lo que es la ecuación del movimiento gracias a él. Imagino que sabrán lo que es el tema de I igual, un segundito, al tema de I,
posiblemente que son muchos lápices los que tengo, y igual a mx más b, que esa es la ecuación itineraria de un gráfico, simplemente. Ahora, eso es en caso de tener solamente y x, ¿ya? O tener esas variables. Pero estas variables en nuestro gráfico, donde tenemos un gráfico de posición versus el tiempo, vamos a tener otras, no vamos a tener solo y y x, sino que vamos a tener lo que es x y vamos a tener lo que es el tiempo. Donde en este caso, el tiempo correspondería a x acá, el y correspondería a nuestra x final, el b nos correspondería a nuestro x inicial y el m correspondería a mi velocidad. ¿Por qué? Porque resulta que, vamos a ver, esto generalmente se ordena de esta manera. X final es igual a X inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Todo esto porque finalmente es lo mismo que la ecuación itinerario, que es el I igual a X más B. Acuérdense, velocidad, tiempo, X final y X inicial. ¿Ya? En el caso de solo matemáticas, vamos a bajar un poquito. En el caso de solo matemáticas, el m se refiere a la pendiente, donde nos representa cuánto va cambiando cuánto va cambiando la variable dependiente a medida que pasa en la variable independiente. En este caso, nuestra variable independiente es el tiempo, mientras que la variable dependiente es la posición. Aquí podemos ver simplemente, si simplemente lo usásemos la ecuación, o sea, intentásemos tener los datos de la ecuación itineraria, tendríamos que la pendiente sería de 0, bueno, a ver, vamos a hacerlo en tiempo, no alcanza el tiempo para hacerlo, ¿no? Un segundito. 12, 20, 21, 25, no me alcanza mucho tiempo. Ya, pero bueno, eso lo voy a profundizar en la presentación. Entonces, a lo que quiero llegar es que si se dan cuenta, la pendiente en este gráfico va a representar lo que es la velocidad. Porque si en un momento teníamos lo que era en el instante 2 segundos, que representaba 1,6 metros, y en el instante 6 segundos, que representaba los 4,8, si yo quisiese calcular la pendiente, un segundo, déjame esto, la pendiente que sería m, sería igual a lo que es mi x. Acuérdense que la pendiente era y final menos y inicial sobre el x final menos x inicial, ¿cierto? Donde al final haríamos exactamente lo mismo, lo que hicimos la vez pasada al obtener la velocidad, donde mi y final correspondería entonces a mi posición y mi x final correspondería entonces al tiempo. Acuérdense que este es el eje x, entonces sería tiempo final menos tiempo inicial. Y obtendría exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿de dónde vienen todas esas ecuaciones que había yo mencionado antes? Del x final menos x inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Viene de aquí, de la interpretación del gráfico, donde la pendiente va a representar cuánto va variando, cuánto va variando en este caso, lo que son los metros, a medida que pasa el tiempo, en el caso del gráfico. ¿Ya? En el caso del gráfico de posición versus el tiempo. Ahora, acuérdense que teníamos que I es igual a mx más b, donde ya dijimos que entonces la velocidad va a ser igual a la pendiente. Así que esto ya cambia como b. El tiempo va a ser igual al, o sea, sí, el eje x va a ser igual al tiempo, entonces esto va a ser tiempo. Y este b, acuérdense que en el caso de matemáticas se refería a de dónde partía no, de dónde partía, sino que sí, dónde está el punto inicial en el gráfico. Es decir, que si yo tuviese aquí un más 2, por ejemplo, significa que partiría desde acá. ¿Ya?
¿qué sentido tiene esto cuando me refiero a un movimiento o un movimiento rectilíneo uniforme? Que finalmente se refiere desde qué punto empiezo, ¿ya? En un momento, nosotros dijimos en un principio que Cristóbal, el personaje del ejemplo, partía desde el origen, desde cero. Pero si hubiese partido desde los 2 metros, por ejemplo, desde los 2 metros que estaba aquí, perdón, si hubiese partido desde los 2 metros, el gráfico o la línea partiría desde aquí y seguiría con la misma pendiente. Es decir, por cada segundo que pasaba, esto era, en este caso, 2,8. ¿Ya? Si hubiese pasado un segundo más, aquí sería 3,6. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien levantó la mano? Si tiene duda, que lo diga con el micrófono o simplemente escriban en el chat. ¿Ya? Yo estoy atento a cualquier duda, por si acaso. Bien, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa todo eso? Que al final, gracias a la interpretación que uno le da a los gráficos, puede obtener lo que es la ecuación de movimiento. Es decir, cómo va variando mi posición a medida que pasa el tiempo. Donde, como si lo tomamos en ejemplo del movimiento si lo tomamos como ejemplo el movimiento de Cristóbal, vamos a tomar en cuenta que si la ecuación es x final es igual a la velocidad, o sea, perdón, a x inicial más la velocidad por el tiempo, la ecuación de movimiento de Cristóbal entonces va a ser la siguiente. Oh, escucha, justo me solté el lapicito blanco aquí. El x final es lo que quiero obtener. El x inicial es 0 porque finalmente Cristóbal empezó desde 0, donde estaba el árbol en la imagen que había mostrado antes. ¿Ya? Más la velocidad de Cristóbal, ya dijimos que era de 0,8 metros sobre segundo, y luego eso se multiplica por el tiempo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? O sea, bueno, ¿en qué nos ayuda esto? En que yo puedo aplicar como dato cualquier instante de tiempo y voy a obtener en qué posición va a terminar el Cristóbal en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quise saber, oye, ¿en qué posición, de nuevo como para tener la respuesta ya lista, en qué posición va a terminar Cristóbal en el instante 2 segundos si yo tengo la ecuación de movimiento que es esta? Yo digo, ya, si quiero saber en qué posición están los 2 segundos, significa que yo sé que mi x final va a ser igual a los 0 metros más los 0,8 metros sobre segundo por el tiempo donde yo elegí el instante 2 segundos, por 2 segundos. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? Me da, bueno, 0 más 0,8 por 2. 0 no cuento porque es 0. 0,8 por 2 es 1,6, así que tendría 1,6 metros. ¿Qué significa esto finalmente? Que yo puedo aplicar en la ecuación de movimiento cualquier instante cualquier instante de tiempo que yo quiera y voy a saber al tiro en qué posición va a terminar Cristóbal. ¿Ya? Eso en realidad. No sé si quedó alguna duda para después continuar. ¿Alguna dudita? Ninguna, profe. Hasta ahora. Perfecto. Hasta ahora no. Nada, excelente. Profe, no duda, ya. Dime. Ahí está en el chat. Hay una duda. Vamos a esperar a que la escriba y continuamos. En algún caso podría llegar a afectar el viento. Sí, sí. Ahora, aquí estamos hablando de conceptos básicos donde no estamos considerando la resistencia del viento. Pero si queremos llegar a considerarlo, simplemente el viento afectaría en la velocidad. Entonces, utilizando cálculos aparte, tendríamos que calcular primero cuánto sería la velocidad total considerando los efectos del viento, y ahí recién tendríamos que aplicar la velocidad en la ecuación de movimiento. Pero no te preocupes por eso, porque generalmente los ejercicios que hay de ahora en adelante van a ser de condiciones ideales. Cuando hablamos de condiciones ideales significa que no hay nada que interrumpa el movimiento de la persona o del cuerpo. ¿Ya? No va a haber viento, no va a haber ningún tipo de choque.
No va a haber nada por el estilo. ¿Ya? Bien, ahora, vamos a seguir con otro ejemplo. Ahí está este ejemplo acá. ¿Por qué no puedo checar esto? Siempre me molesta todo eso. Vamos a continuar. Vamos a tomar esto y vamos a bajar. Si puedo. Entonces aquí yo tengo otro ejemplo donde es importante, más que nada, primero que todo, algo súper importante que lo voy a decir rápido porque si no va a alcanzar el tiempo. Nosotros también podemos calcular, podemos obtener, más que nada, podemos interpretar en un gráfico lo que es la velocidad de Cristóbal en este caso, donde sabemos que la velocidad de Cristóbal es de 0,8 metros sobre segundo siempre, ¿ya? Es decir, que si yo hago un gráfico con la velocidad de Cristóbal, donde sería tiempo en segundos y velocidad en metros sobre segundo, como es una velocidad constante, es decir, que se mantiene en el tiempo, voy a tener una línea recta, ¿ya? Eso significa que es de 0,8 metros sobre segundo, no 0,8, ¿ya? Entonces eso va a ser en todo instante de tiempo. A los 2 segundos, por ejemplo, va a ser igual a los 6 segundos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante de esto? Que finalmente, al tener, un segundo que quiero poner eso, que yo también, al tener solamente los datos que hay aquí, yo puedo calcular el desplazamiento que tuvo Cristóbal, ¿ya? Porque finalmente nosotros sabemos que la velocidad es igual a cuánto avanzó dividido en cuánto tiempo tardó en hacer. Por lo tanto, también sabemos que cuánto avanzó, cuánto fue su desplazamiento, va a ser igual a la velocidad, perdón, a la velocidad por el cuánto tiempo transcurrió, ¿ya? Es decir, si yo quisiese saber cuánto avanzó, si sigue avanzando 0,8 metros sobre segundo, cuánto avanzó a los en un transcurso de 2 segundos, significa que simplemente tengo que multiplicar 0,8 por 2 y yo sabré que avanzó 1,6 metros. Si se dan cuenta, en el gráfico es lo mismo que calcular, área, ¿ya? Es decir, es lo mismo que calcular lo que es el alto por el ancho, ¿ya? Es decir, si yo quisiese, por ejemplo, saber cuánto se trasladó Cristóbal desde el instante 2 segundos hasta el instante 6 segundos. Simplemente tengo que calcular entonces la velocidad teniendo en cuenta la velocidad que tenía, que era de 0,8 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo que se transcurrió, que de aquí a acá fueron de 4 segundos, porque ahora si 2 segundos a 6 son 4 segundos de diferencia. Esto sería el ancho. ¿Cuánto era la velocidad que tenía? Tenía la velocidad de 0,8 metros sobre segundo. Y esto sería el alto. Es decir, que el área que yo obtenga va a ser igual a cuánto se desplazó, ¿ya? Es decir, si es que pasaron 4 segundos multiplicado por 0,8, que es ese número, un segundito, 4 segundos multiplicado por 0,8, voy a obtener 8 por 4 son 32. No, pues sí. ¿Sí? 4 por 4, 16, 32. Es decir, que 3,2. sí, serían en ese caso sí, 3,2 porque estoy considerando las pruebas. Eso significa que avanzó 3,2 metros desde los 2 segundos hasta los 6 segundos, que es lo que habíamos calculado antes también, que era lo que calculamos aquí. Aquí. ¿Ya? Entonces, finalmente, con interpretaciones de los gráficos podemos obtener una gran variedad de datos, realmente. ¿Ya? Ahora, por último, no alcanzo a hacer el último ejemplo, pero quiero mencionar lo siguiente. Este es un gráfico de posición versus el tiempo. Un segundito. Posición versus tiempo. Tiempo en segundos. ¿Ya? Aquí claramente se puede ver
que hay una pendiente positiva, es decir, la velocidad va a ser positiva. ¿Por qué es positiva? Porque resulta que a medida que pasa el tiempo, la posición aumenta. Pasan otros segundos más, aumenta otro más, y aumenta de manera constante, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso de aquí? Si se dan cuenta, la posición se mantiene, ¿ya? Pasan 2 segundos, y resulta que la posición sigue siendo de 4 metros. Es decir, como la posición se mantiene fija en esos instantes de tiempo, significa que la velocidad es igual a 0 metros sobre segundo. En caso contrario aquí ya estamos avanzando, pero en vez de aumentar la posición, está disminuyendo, está yendo hacia abajo, podría decir. Eso significa que si, por ejemplo, tomamos como sentido positivo hacia la derecha, aquí la persona estaba yendo hacia la derecha. Aquí se queda quieto en esta zona, se queda quieto, porque la velocidad igual a 0. Mientras que acá, cuando está disminuyendo su posición, significa que la persona está retrocediendo, está volviendo hacia el origen, se podría decir. Es decir, aquí la velocidad sería negativa, porque en vez de ir de manera positiva, es decir, hacia la derecha en este caso, está retrocediendo, es decir, está volviendo por el camino donde avanzó, es decir, está yendo a la izquierda. O sea, prácticamente, de nuevo, con un solo gráfico, con una sola imagen, yo puedo saber mucha información con respecto al movimiento de un cuerpo, donde aquí yo ya sé que desde los 0 segundos hasta los 4 segundos una persona avanzó hacia la derecha. ¿Cuántos metros? Sé que avanzó 4 metros. Desde los 0 segundos hasta los 4 segundos. De los 4 segundos a los 6 segundos, sé que se quedó quieto. Se mantuvo aquí en la posición de 4 metros. Y entonces prácticamente de 0 a 4, de 4 a 6. Y luego resulta que de los 6 segundos a los 8 segundos quiso volver. Es decir, volvió estaba a los 4 metros y resulta que volvió a los 8 segundos, estaba en la posición de 2 metros. Entonces significa que volvió y se ubicó a los 2 metros. ¿Cómo puedo dibujar eso? Simplemente así. Retrocedió nuevamente y en vez de estar en x igual 4 metros en este caso, volvió a x igual 2 metros. Eso es en el segundo 8. ¿Ya? Y así se puede ir interpretando lo que son estos tipos de gráficos, ¿ya? Donde simplemente, para terminar, a través de la pendiente, acuérdense que la pendiente era y igual a, en este caso, la velocidad va a ser igual a x final menos x inicial más el tiempo final sobre el tiempo inicial, o sea, menos el tiempo inicial. Todos esos tipos de datos puedo obtener la pendiente, que representaría la velocidad, que sería positiva, o puede ser también 0 la velocidad, o también puede ser negativo, ¿ya? Bueno, hasta aquí llegó la clase, lamentablemente. Insisto, de nuevo, mañana voy a subir una guía de actividades relacionadas con este tipo de ejercicios. No lo voy a dejar de aquí a la próxima clase, sino que lo voy a dejar hasta para el jueves de la próxima semana, para así yo poder seguir profundizando este tipo de contenido y ustedes puedan resolverlo sin problema, ¿okay? Se va a cerrar en cualquier momento la clase. Espero que hayan entendido. Si tienen dudas, escríbanmelo en el Classroom, no hay problema. Y esperen mañana la actividad que va a ser para el jueves de la próxima semana. Oiga, profe, esto lo va a subirlo, ¿cierto? Sí.